Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Me presento, yo soy Alberto Pérez, soy el responsable del Espacio Joven Ibercaja y quiero daros la bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo Referentes Fundación Princesa de Girona a toda vela para un transporte marítimo más limpio y sostenible. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de Fundación Ibercaja a Fundación Princesa de Girona su colaboración, gracias a la cual nos permite disfrutar de este ciclo de charlas inspiradoras y prácticas en las que buscamos acercar a los jóvenes al mundo laboral de la mano de otros jóvenes que por diferentes motivos y con muchos méritos han destacado y destacan en sus profesiones y que han sido reconocidos con el prestigioso premio Fundación Princesa de Girona. Sin duda, creemos que es el mejor ejemplo de una nueva generación de jóvenes inquietos, emprendedores e innovadores que suponen un magnífico modelo para seguir para otros jóvenes y una referencia para todos en valores sociales y comportamiento ético. Antes de presentar a nuestro referente de hoy, José Miguel Bermúdez, quiero dar una información de servicio para un mejor funcionamiento de la videoconferencia. En principio vamos a tener todos los micrófonos y la cámara apagada para que funcione mejor la presentación. Y José Miguel va a exponer a lo largo de unos 45 minutos y durante este tiempo de presentación, y al final dejaremos un espacio para preguntas más en abierto, pero durante ya podéis ir preguntando por el chat todas las preguntas que queráis que él vaya contestando y que nos vaya amenizando. Ahora sí que ya tengo el placer de presentar a José Miguel Bermúdez, quien, entre otras cosas, yo destacaría que tiene un sueño. Así nos lo cuenta, tiene un sueño y además está dispuesto a perseguirlo y así lo está persiguiendo. Y es que los barcos del futuro vuelvan a ser veleros y reducir así el uso de combustibles fósiles y también los contaminantes y las emisiones. Para lograrlo, José Miguel cofundó la empresa Born for Blue, que ha diseñado un innovador sistema de vela rígida que aprovecha la fuerza del viento para reducir la contaminación. José Miguel es ingeniero aeronáutico con formación en Administración y Dirección de Empresas y Gestión de Startups. Fue reconocido con el Premio Fundación Princesa de Girona 2018 por su trayectoria empresarial y de investigación, que actualmente está centrada en desarrollar un revolucionario sistema de propulsión para el transporte marítimo que utiliza el viento. Esta tarde José Miguel nos va a explicar cómo está avanzando para lograr este sueño y nos lo va a contar desde un punto de vista tanto técnico y tecnológico, que la verdad que es de lo más interesante, de cómo lo aplica y desarrolla en su proyecto profesional y también cómo ha vivido personalmente esta trayectoria en el campo, introduciéndose en el campo empresarial y en el campo de la investigación. Por lo tanto, José Miguel, muchísimas gracias por aceptar, por estar hoy con nosotros, por contarnos y dedicarnos este ratito de tu valioso tiempo y cuando quieras tienes la palabra. Pues nada, muchas gracias, Alberto. Y bueno, lo primero también, daros las gracias a vosotros por contar conmigo hoy aquí y cómo no, también a la Fundación Princesa de Girona, que siempre nos apoyan y nos ayudan a transmitir el mensaje y que el mensaje llegue a cuantos más lugares, a cuantas más personas mejor. Y bueno, yo creo que la idea hoy ahora compartiremos una presentación y era explicar un poquito lo que estamos haciendo y antes de eso incluso cómo hemos llegado, bueno, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Porque al final también es algo que yo creo que puede ser interesante y evidentemente pues que también pueda ser útil para quien nos esté viendo, ¿no? Entonces también es verdad que cualquier pregunta o cualquier cosa que vaya surgiendo tampoco hace falta que esperemos al final, así que así lo hacemos un poco más dinámico si surge. Vamos a ver si logro compartiros mi pantalla. Vale. Venga, no sé si la veis. Perfecto. Bueno, pues antes de nada, antes de introducir un poquito lo que hacemos nosotros y por qué estamos inmersos en tratar de revolucionar el transporte marítimo, sí que me gustaría explicar un poquito cómo se nos ocurrió, ¿no? Esta idea, cómo nos metimos, y perdonadme la expresión, en este embolado, y ver un poquito de dónde venimos, ¿no? Yo la verdad es que estas fotos son un pequeño collage, pero la verdad es que desde más pequeñito y desde joven, mis padres siempre han tenido su empresa, cada uno, ¿no? Pequeñita, una textil y la otra de temas mecánicos.
y siempre he tenido un poquito esa inquietud por hacer cosas, bueno, pues cosas de que pueda empezar desde cero y que puedan tener un cierto impacto, ¿no? Y este siempre me gusta empezar por aquí porque es un proyecto muy chulo que hicimos cuando estábamos en el colegio. Creo que yo empecé en esto cuando estaba en sexto de primaria o alguna cosa así y acabamos al cabo de, no sé, 10 o 12 años, no me acuerdo ya. Y bueno, pues aquí, como veis, se trataba de escribir de forma manuscrita, ilustrada y demás, pues la versión del Quijote más grande del mundo, ¿no? Y bueno, en su momento lo conseguimos y la verdad que siempre lo que decía, ¿no? Me gusta empezar por aquí porque fue un proyecto muy chulo y fue un proyecto que desde pequeñitos de alguna forma nos enseñó a trabajar en equipo, ¿no? Fue un proyecto que puso en marcha un profesor mío y Manuel y que bueno, fui metiéndome en él y al final pues acabé metido de lleno y acabé pues casi terminándolo junto con él, ¿no? Y a lo largo del proyecto pues pasaron por aquí, pues no lo sé, que igual pues más de 30 o 40 alumnos distintos, ¿no? Con lo cual fue una tarea en equipo, la verdad que bastante interesante y que, de la que aprendí mucho, ¿no? A colaborar con los demás. Y a partir de aquí, pues bueno, cuando estábamos estudiando, la verdad que yo no sé cuándo era, 2006 o 2007, pues un día viendo la televisión con mi padre se nos ocurrió esta idea, ¿no? tan particular y tan novedosa, por decirlo de alguna forma, de ponerle velas a los barcos, ¿no? Porque al final lo que no lográbamos entender era por qué realmente, si hace ya pues realmente miles de años, ¿no? Utilizábamos las velas y el viento para navegar, ¿cómo era posible que hoy en día pues realmente solo se nos ocurra quemar combustible y el viento que está ahí, que es gratuito y que en el mar es prácticamente ilimitado, no seamos capaces de sacarle partido, ¿no? Y fue a partir de ahí, viendo un documental en la televisión, pues cuando empezamos a darle vueltas y empezamos a pensar en esto, ¿no? Y entre tanto, pues bueno, la verdad es que siguiendo un poco en la misma línea, y ahora veréis, empecé mi proyecto final de carrera junto con un antiguo profesor que tuve, José Mariano López, que bueno, que más adelante me ofreció pues ser realmente la primera persona que entró en la compañía que fundó en Barcelona, que era una compañía que está dedicada en el sector espacial, ¿no? Seguro que todos recordáis un poquito el proyecto que lanzó en globo Red Bull hace unos años. Pues el objetivo de esta compañía es hacerlo de forma comercial, ¿no? Para llevar gente al borde del espacio, digamos a modo de turismo espacial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquí, mientras os voy contando, pues pongo un vídeo, que lástima que no se escucha la música, pero bueno, la verdad es que aquí yo estuve trabajando en este proyecto durante aproximadamente 5 años, desde el 2009 al 2015, que en 2015 fue cuando decidimos cofundar junto con mis compañeros Cristina y David Bound for Blue, que es donde estamos ahora, en lo que estamos trabajando. Pero bueno, como veréis, pues fue un proyecto muy interesante. Estos vídeos, además, si alguien los busca, se pueden ver en la propia cuenta de Vimeo de la empresa. La verdad es que fue un proyecto muy interesante porque ahí aprendemos a crecer, ¿no? Saliendo de la carrera, que muchas veces no sabes muy bien por dónde tirar, cómo orientarte o qué hacer, pues la verdad es que fue un aprendizaje muy interesante y además nos dio la oportunidad de formarnos realmente en un ámbito como muy disciplinar, ¿no? Porque nos tocó, bueno, aquí me veis, ahí aparezco yo y David, mi compañero, que es el que está a la izquierda del todo, que ahora estamos también trabajando en Bound for Blue juntos, pues bueno, en este caso lanzando globos al espacio, ¿no? Al espacio cercano, pero aquí empezamos a trabajar pues desde prototipos pequeños que veréis aquí, que ahora lo pasaré un poquito más rápido, ¿no? Desde prototipos pequeños que veréis hasta cápsulas más grandes. En fin, bueno, ya veis el tipo de proyecto en el que en ese momento estuvimos inmersos, que es un proyecto, pues bueno, que es ciertamente peculiar y en el que nos tocó un poquito hacer de todo, ¿no? Desde trabajar temas de financiación hasta trabajar temas técnicos, de diseño de prototipos, temas de gestión de proyectos, temas también de trabajar con el resto del equipo. Y bueno, pues nos tocó un poquito también, en parte, tocar un poco todos esos palos y la verdad es que eso fue un aprendizaje enorme y del que estoy ampliamente agradecido. Porque realmente nos aportó muchísimo valor y ha sido, yo creo, absolutamente clave también para después poner en marcha nuestra compañía, ¿no? Mira, aquí veis un poco, esto se va un poco quizá de la actividad más naval, pero bueno, aquí veis un poco uno de los lanzamientos que decía, ¿no? Y aquí aprendimos muchísimas cosas, ¿no? También, y esto siempre lo cuento,
y aprendimos también, pues cómo no equivocarnos, ¿no? Porque al final pues también hay muchas cosas que en su momento tuvimos que rectificar, cosas que salieron mejor, cosas que salieron peor, pero bueno, la realidad es que la experiencia fue fantástica, se consiguieron muchísimos objetivos y la verdad es que al final las cosas pues acabaron saliendo, ¿no? Aquí veis esta cápsula prototipo, ¿no? Esta cápsula demostrador pues subiendo casi al borde del espacio, ¿no? Y además, aquí, a ver si pasa hacia adelante, aquí veréis otra también, que la verdad es que en este segundo proyecto, que ya veréis que era una cápsula, un lanzamiento bastante más grande que el anterior, pues de nuevo nos tocó, como cuando empieza uno cualquier cosa al principio, nos tocó hacer de todo, ¿no? Bueno, ahí veis al pasajero, el pasajero que llevaba esta cápsula, y de hecho, si veis esa excavadora que estáis viendo dentro, el que está dentro llevando la excavadora, de hecho, soy yo. O sea, que esa que veis en pantalla, con lo cual en ese momento pues me tocó incluso llevar la excavadora que hacía de soporte para anclar el globo a tierra, ¿no? Durante el proceso de inflado. Pero bueno, la verdad es que os quería también contar un poco esto porque yo creo que es interesante, ¿no? Que desde el principio estuvimos inmersos en proyectos, bueno, proyectos muy particulares y muy peculiares, pero que tienen una componente tecnológica pues interesante y proyectos que al final también es verdad que hay que reconocer que son arriesgados, ¿no? Aquí veis una vista de la atmósfera azul que se puede ver y del globo encima, muy bonita. Pero al final es lo que decía, ¿no? Son proyectos que muchas veces tienes que estar haciendo de todo, desde trabajo con inversores hasta calculando la resistencia de la cápsula, hasta, pues en este caso, llevando la excavadora durante el lanzamiento, ¿no? Pero eso, la verdad es que aporta muchísimo y te aporta una experiencia enorme para después poder dar pues, más pasos, ¿no? Y bueno, y aquí la verdad es que nosotros, mi compañero David y yo, en 2015 decidimos pues bueno, que ya era hora de poner en marcha, junto con mi compañera Cristina también, que son somos las 3 personas que cofundamos la compañía, que ya era hora de poner en marcha ese proyecto que veníamos desarrollando durante hacía, la verdad, que bastantes años y que teníamos un poco guardado en el cajón, pues por una serie de motivos, ¿no? Y sobre todo porque era el momento idóneo para sacarlo, para ponerlo en marcha. Pero bueno, ahí te enfrentas también a la situación de decir, bueno, la verdad es que tengo una idea en la cabeza, tengo un plan inicial, tengo un PowerPoint, pero a partir de ahora, ¿qué? ¿No? ¿Cómo pongo todo esto en marcha? ¿No? Que muchas veces es lo que suele costar, ¿no? Dar ese primer paso y muchas veces pues, lanzarse a la piscina sin saber, pues bueno, si tenemos 2 metros de agua o si solo tenemos un par de centímetros y nos vamos a caer, ¿no? Y nos vamos a tocar el fondo. Pero al final un poco es verdad que también si la moraleja del que no arriesga no gana, ¿no? Con lo cual nos decidimos bueno, pues ponerlo en marcha, sacar el proyecto del cajón y lanzarlo, ¿no? Y la verdad que también fue muy útil la experiencia anterior que habíamos vivido en la compañía en la que estábamos trabajando y que, como digo, estoy eternamente agradecido y nos aportó muchísimo, la verdad. Entonces, pues bueno, empezamos la compañía, que los inicios, pues como os podéis imaginar, siempre son complicados, pero bueno, tuvimos la suerte también de contar con gente que nos apoyó desde el principio, que compartió un poquito la visión que teníamos en la cabeza de cómo queríamos transformar el sector del transporte marítimo y tanto desde colaboradores como gente del equipo como inversores que confiaron en nosotros desde el principio. Y bueno, y la verdad es que nos decidimos pues a ponerlo en marcha y hasta hoy, ¿no? Y al final pues lo que hacemos es algo tan simple, que lo veis aquí en la imagen, ¿no? Algo tan simple como ponerle velas a los barcos, porque al final la idea, ¿no? de novedoso realmente tiene poco, ¿no? Porque como digo, es que hace, no cientos, es que hace miles de años probablemente que estamos usando el viento como energía para mover los barcos, ¿no? Entonces no se entiende que hoy en día realmente, y además con la cantidad de combustible que consumen los grandes barcos mercantes, pues el viento que como decía antes, ¿no? Está ahí, es gratuito y es ilimitado en el océano, realmente pues no lo estemos desperdiciando y no lo estemos utilizando, ¿no? Y al final eso es un poquito lo que nosotros estamos persiguiendo, ¿no? Y lo que estamos haciendo, reintroducir otra vez el viento, ¿no? en la rueda del transporte marítimo y que vuelva realmente como hacíamos hace muchos años, pues a utilizarse como elemento de propulsión complementaria, ¿no? Evidentemente los motores de los barcos nunca desaparecen, pero la idea es pues reducir todo lo que podamos el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, ¿no? Y yo creo que eso
se ve muy fácil y también es una de las cosas que la verdad es que me gustaría mucho, ¿no? transmitir hoy aquí. Es una de las cosas que la gente realmente yo creo que en general no somos conscientes de lo que representa el transporte marítimo para todos nosotros, ¿no? Porque cuando hablamos siempre de contaminación, hablamos de medidas de ahorro energético, ¿no? De temas de movilidad y demás, todo el mundo siempre enseguida empieza a pensar en los coches, ¿no? Y realmente al final no nos planteamos cómo, pues por ejemplo, pues mirad lo que tengo en la mano, ¿no? Como por ejemplo este teléfono, pues probablemente, pues en este caso ha venido seguramente de China y ha venido en barco hasta aquí. O la gasolina que consumimos todos los días para ir en coche, ha venido todo ese combustible, ese petróleo al final también ha venido en barco. Probablemente los cereales que nos tomamos por las mañanas o el café que nos tomamos por las mañanas, pues haya venido, pues en este caso, de algún país de África, de algún país de Sudamérica, y haya venido también en barco, ¿no? Con lo cual, realmente yo creo que no somos conscientes del peso que tiene el transporte por mar, el transporte marítimo en nuestro día a día, porque es algo que nos queda como muy alejado, ¿no? Los coches los vemos cada día en las ciudades y incidimos mucho en todo lo relativo a la contaminación que vemos en el tráfico rodado, en coches, en camiones y demás, ¿no? Pero no somos conscientes de ese, entre comillas, problema medioambiental también, pues que genera el transporte marítimo, y que la realidad es que bueno, es un problema al que se enfrentan todas las navieras hoy en día, que lo leéis en la pantalla, ¿no? De que evidentemente hay miles y miles y miles de buques en el mar transportando todo tipo de mercancías. Y realmente el consumo de combustible que tienen estos barcos es enorme. Pues los barcos mercantes grandes pueden estar consumiendo toneladas de combustible por hora. Es una barbaridad la cantidad de combustible que consumen, y además también no somos conscientes de que es un combustible digamos que está muy alejado en nivel de calidad de lo que podemos estar acostumbrados. Es decir, es un tipo de combustible que, comparado el diésel o el combustible que se consume en los grandes barcos mercantes, comparado con el diésel habitual de los coches, que hoy en día pues tendemos a demonizarlo, ¿no? Por ejemplo, frente a la gasolina, el diésel de los coches es un combustible que es mucho más limpio cuando se quema que el combustible que utilizan los grandes mercantes. Con lo cual, realmente yo creo que esta imagen pues habla un poco por sí sola, ¿no? Realmente es un problema medioambiental, y es un problema también para las navieras y para los armadores, ¿no? Porque sí que es verdad que están apareciendo pues toda una serie de nuevas normativas, que ahora os doy una pincelada de ello, que les están obligando, ¿no? a cambiar a utilizar, afortunadamente para todos nosotros, a cambiar a utilizar combustibles más limpios. Pero claro, cuando el combustible es tu principal gasto, si encima te están forzando a utilizar un combustible que es más limpio y, por tanto, evidentemente, pues es más caro que el que venías utilizando hasta ahora, pues realmente operativamente es un problema, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros y donde realmente queremos proporcionar una solución que de alguna forma contribuye a reducir las emisiones, pero que a la vez también, evidentemente, tiene que ser una solución que sea económicamente rentable para las navieras, ¿no? Porque si no, esto no va a funcionar, ¿no? Lo que estamos buscando nosotros desde el principio siempre es que busquemos una solución que no nos pase un poquito como nos pasó al principio del todo con las renovables, ¿no? Que si no era mediante subvenciones, era muy difícil que fueran competitivas, ¿no? Entonces, estamos intentando hacer que eso lo hagamos desde el principio, ¿no? Y aquí veis un poco pues, los dos grandes problemas que os comentaba antes, ¿no? Que tienen un consumo de combustible enorme, y consumen toneladas de combustible cada día, y además pues, los niveles de contaminación que tienen son muy grandes, ¿no? Bueno, aquí veis un poquito normativas, pero más allá de entrar en el texto en sí, que creo que no tiene sentido, yo creo que la idea es quedarnos con eso, ¿no? Que el transporte marítimo realmente está presente cada día en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta, y por suerte, pues bueno, hay toda una serie de normativas que están apareciendo y que cada vez son más y más y más restrictivas, que están limitando las emisiones también de ese sector, ¿no? Y esa es un poco yo creo, la idea y el planteamiento. Así que lo que planteamos es lo que os decía, es muy sencillo, es lo que veis a la izquierda, que al final es un velero, bueno, un velero tradicional, ¿no? Lo que entendemos por velero, pues traspasarlo al mundo de los mercantes, que es la imagen que vemos aquí un poquito a la derecha, ¿no? Con un sistema de velas un poquito, bueno, un poquito distinto, un poquito diferente, pero bueno, traspasarlo pues tanto a barcos, como veis aquí, ¿no? A barcos que puedan transportar pues, productos químicos, a barcos que puedan transportar café o grano, o incluso pues, a barcos también que puedan ser cruceros, por ejemplo, o incluso barcos de pesca, que es uno de los primeros proyectos que
estamos haciendo también, ¿no? Porque al final es verdad que cada día también comemos pescado, pero la gente normalmente no se plantea cómo ese pescado ha llegado hasta nuestro plato, ¿no? Porque probablemente, pues, no lo sé, el pescado que nos estamos comiendo, pues haya venido o lo hayan pescado en el Atlántico Norte o en el Pacífico y nos llega a nosotros, ¿no? Entonces, todo ese camino, que es como un gran desconocido, es lo que creo que tiene sentido, pues, poner un poquito en valor, ¿no? Y al final, pues bueno, estamos intentando hacer esto, ¿no? Acompañar a la industria naviera, pues, en ese camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Para ahorrar combustible y ahorrar emisiones. Y esto es un poquito lo que estamos haciendo. Estamos trabajando para que veáis en un par de sistemas de velas, que cada uno tiene sus peculiaridades, pero hoy en día la verdad es que estamos muy centrados en el que veis a la izquierda, que de hecho es una de las primeras unidades comerciales que va a salir, que se va a instalar en un barco ahora, en cuestión de entre un mes y medio y 2. La vamos a instalar en un barco de pesca, que ahora os lo cuento un poco más adelante. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque ya están saliendo las primeras unidades, como veis aquí, y bueno, y esperemos que sean las primeras de muchas más, ¿no? Además, la verdad es que también quería contaros un poquito los proyectos en los que estamos inmersos, que ya veis que ahora mismo pues, tenemos 4, que son 4 navieras españolas y una de ellas muy particular. Y bueno, y ahora nos encontramos pues eso, ¿no? La que habéis visto antes, la vela que habéis visto antes es la que iría pues al proyecto número 2 que veis aquí, que es un barco de pesca de un armador español que se llama Orpago. Y bueno, es un sistema que está ya listo, está terminado y en breve lo enviamos ya para Panamá, que es donde lo vamos a instalar en cuestión de un mes y medio o 2 meses aproximadamente. Entonces, bueno, esa va a ser nuestra primera instalación. La verdad que estamos ya muy contentos de que por fin haya llegado el momento. Luego también tenemos otro barco de pesca también pendiente por instalar. Un tercer proyecto que hay por aquí, que lo instalaremos, si todo va bien, en el último trimestre, perdón, de este año, aunque por el momento lo tengo que dejar así un poco digamos, confidencial, bajo rayas. Y luego un proyecto que a mí me parece muy interesante y que es un proyecto que es un poco diferencial, porque es verdad que es un barco, que lo veis aquí, pero este de aquí es un barco muy particular y es un barco con el que nosotros también perseguimos algo más, ¿no? Aparte de instalar la vela y de ahorrar combustible y demás, este es un barco que pertenece a la Fura dels Baus, que bueno, me imagino que la mayor parte de vosotros los conoceréis, pero es una de las compañías teatrales de referencia en España y en Europa, de hecho. Y bueno, pues una de sus líneas de trabajo, pues bueno, es utilizar un barco como elemento principal para una serie de espectáculos en puerto, ¿no? Tanto, digamos, utilizando la bodega como teatro, como espectáculos de exteriores, ¿no? Que aquí lo veis un poquito, que os lo he puesto. Bueno, este que veis aquí será el mascarón de proa que va a llevar el barco, una fantástica sirena. Y esta es un poco la idea, ¿no? Lo que os introducía. Al final es un proyecto que a nosotros nos hace muchísima ilusión trabajar con ellos, porque este barco sí que es verdad que es un barco mercante, pero va a ser de todo menos un barco mercante, ¿no? Lo que estamos persiguiendo con este barco en realidad es que podamos de alguna forma, gracias también a todo el tirón mediático y de comunicación que va a tener con los espectáculos de la Fura dels Baus, no solo alrededor de España, sino realmente alrededor de todo el mundo, que podamos también de alguna forma transmitir el mensaje de tecnología, ese mensaje basado en la innovación, ese mensaje, digamos, de llevar la sostenibilidad a un sector como el naval, ¿no? como el del transporte marítimo, y podamos realmente difundir ese mensaje a nivel global, ¿no? Y además nos estamos metiendo también mucho más en ese proyecto con la Fura dels Baus, mucho más allá incluso de la mera instalación de la vela en su barco, porque al final también estamos tratando, digamos, de conformar un proyecto realmente conjunto en el que el barco, digamos, no sea solamente un contenedor artístico, sino que también sea un contenedor, digamos, para transmitir determinados valores, ¿no? Que al final, pues eso es lo que os decía, ¿no? Tratar de transmitir realmente a todo el público y en especial a la gente joven esos valores de la tecnología, de la innovación, de la sostenibilidad. Y al final también tenemos un planteamiento de que este barco sirva incluso como laboratorio para poder probar bueno, no solo nuestra tecnología, no solo, que sería el exponente principal, ¿no? que es la vela, pero también otras tecnologías y que sirva un poco de laboratorio, ¿no? que al final le llamamos algo parecido como Ocean Lab,
y sirva de laboratorio para poder probar esas tecnologías y poder acercarlas a todo el mundo en todos aquellos puertos donde el barco recale, ¿no? Entonces yo creo que es un proyecto con el que queremos ir realmente mucho más allá de la propia tecnología, mucho más allá de la propia vela y llegar a transmitir un poco a todo el mundo y allá donde vaya y a todos los puertos donde recale el barco, llegar a transmitir un poco ese mensaje con actividades que no solo sean desde el punto de vista meramente, digamos, artístico, ¿no? de la parte más de la Fura dels Baus, sino que realmente sea un contenedor cultural y tecnológico en todos los sentidos, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que es un proyecto muy interesante y en el que sin duda os invito a todos a sumaros a él en la medida en que cada uno quiera o pueda, porque la verdad es que creo que va a ser un proyecto muy, muy interesante, ¿no? Luego también lo que, aparte disculpadme que vuelvo para atrás, aparte de estos 4 proyectos, la verdad es que estamos avanzando muy bien y estamos notando que el sector realmente pues ya tiene esa necesidad, ¿no? pues de reducción de combustible, de consumo de combustible y realmente de ser más sostenible también en este sentido, lo cual es muy positivo, porque ya no meramente estamos trabajando con estos 4 proyectos que vemos, sino que realmente también estamos ya dando el salto y empezando a trabajar, pues en este caso, con otras navieras a nivel europeo y recientemente, de hecho hoy, justamente hoy, hemos empezado también el trabajo con una naviera muy grande asiática, pues bueno, para ver la posible implantación también ya de nuestra tecnología en algunos de sus barcos, ¿no? Que seguramente ya sería un proyecto o varios proyectos para el año 2022, ¿no? Para el año que viene. Pero yo creo que eso es muy positivo porque estamos viendo cómo realmente el sector ya tiene esa necesidad, ¿no? No solamente de reducir consumo de combustible, sino también de añadir la sostenibilidad y de tratar de ser un poco más respetuosos con el medio ambiente, a la vez que evidentemente ahorran coste, ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo porque es verdad que el sector marítimo, digamos, le cuesta un poquito más introducirse en la rueda de cómo van avanzando las cosas, ¿no? Es un sector quizá un poco más tradicional y aquellos cambios que vemos en el sector del transporte normal, del transporte terrestre, en coches o en camiones, en motos, ¿no? Que ahora estamos viendo todos los temas de electrificación, en breve empezaremos a ver pues, todos los temas de hidrógeno también en coches, en vehículos. El sector, digamos, del transporte marítimo siempre le cuesta un poquito más, ¿no? También es verdad que por las dimensiones que tiene, pues evidentemente esos cambios normalmente cuestan más, ¿no? Pero yo creo que es muy bueno que ya estemos teniendo realmente esta buena acogida, tanto por parte de armadores españoles, de navieras españolas, como puedan ser las que estamos viendo en pantalla, como también de otras navieras y otros players ya realmente de tamaño muy grande a nivel europeo y asiático, ¿no? Y eso creo que es bueno para todos, ¿no? Evidentemente para nosotros como empresa es obvio, pero también es bueno, yo creo, a nivel de sociedad, a nivel global, ¿no? Porque al final lo que decía, el transporte marítimo tiene un impacto enorme que muchas veces pues, nos cuesta mucho verlo directamente, ¿no? Y el hecho de que vayan avanzando hacia ese camino, digamos, más sostenible, pues sin duda es una buenísima noticia para todos, ¿no? Luego, también a nivel de empresa, sí que, aparte de lo que es meramente tecnológico, y yo creo que también puede servir un poquito de referencia, la verdad es que, y esto lo comentábamos, ¿no? La verdad es que lanzar un proyecto, digamos, de hardware, por decirlo así, donde realmente tenemos que hacer investigación y desarrollo y construir cosas físicas, que además, en nuestro caso, son cosas de un tamaño, la verdad que bastante grande, bastante voluminoso, que en este caso pues sería casi industria pesada, pues es complejo, ¿no? Y financiar todo eso siempre es un poco más complicado quizá que en otros sectores, ¿no? Nosotros yo creo que hemos tenido también la suerte, lo que os decía, ¿no? de contar con gente que nos ha apoyado desde el principio y ha creído realmente en la visión, en el mensaje que nosotros queríamos transmitir. Y yo creo que también desde aquí, me gustaría lanzar un mensaje de que es cierto que muchas veces hay mucha queja alrededor de eso, pero sí que hay también, realmente hemos encontrado mucho apoyo por parte tanto de inversores privados que creen en lo que estamos haciendo y creen en la visión que tenemos, como también de organismos públicos. Yo creo que eso también es importante ponerlo en valor, ¿no? Porque al final, si uno trabaja y si uno avanza también para tratar de conseguir eso, realmente el sector público, pues en nuestro caso, ha respondido y está respondiendo y nos está dando muchísimo apoyo, ¿no? Aquí veis algunos, pues, veis en pantalla la Unión Europea,
europea, veis el European Institute of Technology, que también es otro organismo europeo, veis en este caso pues el Ministerio de Industria, el gobierno español a través de NISA, el gobierno de Cantabria, que al final nuestra empresa pues es cántabra, ¿no? También nos ha brindado un apoyo incalculable, un apoyo enorme. Al final estamos viendo que realmente para el proyecto que estamos llevando a cabo pues está siendo realmente, yo diría que casi crítico, ¿no? El apoyo del sector público, y estamos realmente viendo también muchas ganas en apoyar iniciativas de este tipo. Yo creo que eso también es interesante y merece la pena que lo pongamos en valor, ¿no? Y luego, pues bueno, aquí veis una pincelada, ¿no? Del momento en el que estamos, en el que nos encontramos, ¿no? Con bueno, nuestra solución validada, con 4 proyectos ya en marcha y esperemos que sean 2 o 3 más ya en breve pues para el año que viene. A día de hoy pues somos 15 personas, de lo cual estoy ampliamente orgulloso y contento. Esta aventura la empezamos 3 personas, la empecé junto con mis compañeros David y Cristina, y hoy en día pues bueno, somos ya 15 y la verdad que esto es, yo creo, lo más interesante de todos los proyectos, porque al final es algo que lo que hay que darse cuenta también, ¿no? Que uno solo es prácticamente imposible que llegue a hacer nada, y al final el equipo siempre es vital, ¿no? Y muchas veces es también un punto que es incluso, pues bueno, es complejo, ¿no? De unir, es complejo de gestionar y de trabajar, pero sin duda sin el equipo que tenemos detrás, pues realmente no estaríamos donde estamos y espero que evidentemente también donde vamos a estar, ¿no? Eso sería imposible, y eso también merece la pena mucho ponerlo en valor, que cuando uno empieza una aventura de este tipo, pues tratar de rodearse de las personas adecuadas y de esas personas que te acompañan, ¿no? en todo el camino, y no solo ya porque sean de alguna forma buenas desde el punto de vista, o válidas desde el punto de vista técnicamente, ¿no? o para el trabajo que hay que hacer cada día, sino también desde el lado humano, ¿no? Porque si ese lado humano, ese lado más personal también al inicio, y sobre todo en una empresa pequeña, pues no confluye, la verdad es que es muy complicado, ¿no? A ver, tengo por aquí, has comentado que no debemos, en el contexto de las personas que quieren emprender. Sí, aquí la verdad es que me preguntan por aquí en el chat, ¿no? Has comentado que no debemos tener miedo a equivocarnos. En el contexto actual de pandemia, ¿qué consejo darías a las personas que quieren emprender, ¿no? Aquí me parece que al final, sí, ¿veis? Aquí tenía un par de diapositivas que yo creo que son interesantes. Y esto, yo soy muy repetitivo quizá con esto, porque la verdad es que lo cuento siempre, ¿no? Pero esta fotografía, que se la he robado a mi compañera Cristina en una presentación que hizo hace unos días, y la verdad es que me ha venido muy a mano. Yo creo que transmite un poco el mensaje que justamente ¿no? Del miedo a equivocarnos, que al final a nosotros nos pasa pues todos los días. Que bueno, pues veis aquí, ¿no? Acertamos una y hasta que volvemos a acertar a otra, pues nos hemos equivocado N veces por el medio, ¿no? Entonces yo creo que lo importante aquí también es un poco aprender de todos esos errores y, bueno, evidentemente tratar de no repetirlos, pero al final todos esos errores que a nosotros nos han pasado en el pasado infinidad de veces, ahora en Bound for Blue, digamos en la aventura anterior en la que estábamos mi compañero David y yo, ¿no? Lo que os comentaba antes de la empresa aeroespacial, nos han pasado muchísimas veces, ¿no? Nos hemos equivocado muchísimas veces y al final la idea es tratar de sacar del lado bueno, ¿no? a las cosas, y de esos errores, pues bueno, tratar de aprender y aplicarlos para que bueno, el siguiente acierto que tengamos pues sea más grande y sea mejor que el anterior, ¿no? Y sí que es verdad que en la situación actual de pandemia quizás es un poco más complicado, es un poco más difícil, y sobre todo porque sí que es verdad que han desaparecido un poco esas relaciones personales, ¿no? Que al final estamos, bueno, pues justamente ahora, ¿no? Estamos muy a distancia y quizás es un poco más complicado, ¿no? Hacer las cosas sin poder ver la gente de alguna forma cara a cara, pero yo sí que un cierto mensaje que sí que creo que es interesante transmitir es que al final todas las crisis, por decirlo de alguna forma, se transforman, digámoslo así, en oportunidades. De todas las crisis siempre surgen oportunidades, ¿no? Y al final sí que es verdad que por desgracia, en la situación actual que tenemos, ¿no? Lo estamos viendo, que hay muchos sectores que lo están pasando muy mal realmente y están sufriendo mucho, y evidentemente pues quizá el primer exponente es el de la hostelería y el turismo, creo que ese es muy obvio, pero en cambio también hay otros sectores realmente que han despegado mucho y han crecido muchísimo a raíz de esta situación, ¿no? Con lo cual
al final sí que es verdad que ante una situación negativa, ¿no? Como pueda ser la situación actual, por desgracia, pues lo que nos ha tocado vivir con el coronavirus o incluso en cualquier crisis económica que hayamos tenido en el pasado, pero yo creo que hay que tratar de sacarle el valor positivo a las cosas y tratar de sacarle, aunque muchas veces sea difícil, pero tratar de sacarle lo bueno y tratar de identificar esas oportunidades en ese contexto un poquito de crisis, ¿no? Porque al final sí que es verdad que realmente las hay, ¿no? Pero también es muy importante tener presente esto de aquí, ¿no? De que por cada vez que aciertes, pues te vas a equivocar 7, 8 veces o más probablemente por el camino y que no hay que desfallecer, porque si no, al final realmente prácticamente es que no haríamos nada, ¿no? Y la siguiente imagen, que además también al final me va a poner aquí me va a poner una C de copyright que se la he robado también a mi compañera Cristina, pero yo creo que al final traduce muy bien quizá un poquito el punto en el que podemos estar y el camino que normalmente es arrancar lo que ahora llamamos startup, pero al final una empresa, en nuestro caso, pues de base tecnológica, ¿no? Que bueno, vamos subiendo, empezamos muy abajo, vamos subiendo, vamos escalando y parece que en algún momento, ¿no? Pues hayamos llegado ahí a ese punto en el que estamos arriba, pero bueno, entonces te das cuenta de que una vez has llegado ahí y dices, bueno, venga, ya lo he conseguido, ¿no? Que en nuestro caso pues podría ser, oye, pues hemos conseguido desarrollar las velas, las estamos ya instalando en los barcos, las hemos instalado, están funcionando perfectamente y ahora tenemos que dar el siguiente salto, ¿no? Y el siguiente salto es que, bueno, pues hay que crecer, hay que entrar en esa etapa comercial y para ello, pues seguramente, aquí veis la pendiente otra vez para abajo, haya que volver a bajar y sea también bastante duro volver a subir a partir de ese punto, ¿no? Y al final es un poco todo el camino, ¿no? que vamos viendo, que no es todo plano y tampoco es todo subida, porque también hay muchas bajadas, ¿no? Yo creo que el camino de poner en marcha una empresa también a día de hoy, da igual si hacemos velas para barcos o si hacemos un marketplace para cualquier aplicación o si estamos desarrollando algún tipo de tratamiento médico, pero al final los caminos siempre son muy similares, ¿no? Y rara vez son planos, entonces están llenos de altibajos y tenemos que de alguna forma saber lidiar, ¿no? con esos altibajos y también estar dispuestos a lidiar con esos altibajos, porque la verdad es que no siempre es sencillo y justamente por lo que comentaba antes, ¿no? Porque nos vamos a equivocar muchísimo por el camino y vamos a cometer un error detrás de otro, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues yo creo que también es importante tener esto presente, que a la hora de emprender algo, sea lo que sea una empresa, sea cualquier tipo de proyecto, pues lo tengamos presente, ¿no? Que evidentemente pues no todo va a ser, no todo va a ser de color de rosa. Y realmente yo creo que poco más. Espero haberos transmitido un poquito lo que estamos haciendo, en Bound for Blue, el por qué lo hacemos, que al final no es otro motivo que tratar de mejorar realmente un poquito pues nuestra sociedad en un sector que parece que para todos nosotros está un poquito escondido, pero que es absolutamente clave y es mucho más importante de lo que habitualmente creemos, y estamos, bueno, pues inmersos de ello y trabajando día a día para tratar de hacer de este mundo pues un lugar un poquito mejor, ¿no? Contribuyendo con nuestro granito de arena. Así que nada, espero que os haya parecido interesante lo que estamos planteando y no sé, cualquier pregunta que pueda haber, pues vamos a por ella. Voy a dejar de compartir, si os parece. Perfecto. No sé cómo vamos de tiempo, pero bueno. Sí, vamos muy bien, perfecto, fenomenal. Os has dado una visión más que profunda, interesante. Y yo tenía una pregunta, José Miguel. ¿Qué primo más en la motivación? ¿En la motivación a llevar a cabo esta idea, este sueño? Yo me sigo quedando con la palabra sueño. ¿Qué primo más? ¿El reto tecnológico o el enfoque sostenible? El enfoque, pues este que decías últimamente, de mejorar algo que efectivamente he visto las cifras que nos cuentas, es tremendamente importante, ¿no? Pues mira, yo, por no mojarme, casi que te voy a decir que los dos. Ya. Porque al final sí que es verdad que nuestra visión es muy sostenible, está muy enfocada a hacer del transporte marítimo pues un sector un poco más limpio, pero es lo que os decía antes, la componente tecnológica yo creo que es vital. Y esa componente tecnológica, y muchas veces, esto pasa muchas veces, si no lo tenemos en cuenta, al final hay que trasladarla a una componente económica. Porque es la realidad. O sea, si al final nosotros hacemos estas velas ahorran una barbaridad de combustible
Sí, ahorramos una barbaridad de emisiones, pero esas velas a los clientes, a las navieras, les cuestan una auténtica fortuna y no la amortizan hasta el año claro, 25, esto va a claro. ser imposible que tenga éxito, ¿no? Por mucho que ahorre y muy sostenible que sea, no va a triunfar, ¿no? Entonces, al final el mundo, hay que ser realistas, ¿no? También el mundo se mueve por estos parámetros y por tanto esa vertiente más tecnológica es vital desarrollarla bien, porque sin Claro. esa vertiente no podemos dar respuesta a la parte económica del problema, ¿no? Que es vital. Esa es la analogía que hacía antes, ¿no? De que lo que nos pasó al principio con las renovables, con la fotovoltaica y la eólica, ¿no? Que si no era Sí, mediante subvenciones era muy difícil que arrancara, ¿no? Entonces estamos tratando de alguna forma que no pase eso desde el principio, ¿no? vale. Oye, y en este dices que el sector sí que está respondiendo bien, ¿no? A la posible solución y ayudar a la sostenibilidad. Y yo te diría, ¿quién es vuestra competencia? No tanto en empresas, que me da lo mismo, ¿no? Pero ¿qué otras iniciativas parecidas o similares o puede haber? Y en ese sentido, ¿quién nos ayuda, digamos, a mejorar, ¿no? También, imagino, o a correr un poquito más. Sí, pues quizá aquí hay dos puntos, ¿no? Lo que podríamos decir competencia más directa quizá y más Ujú. indirecta. La directa, pues hay realmente, trabajando duramente en ello, hay 3 o 4 compañías, sobre todo a nivel europeo, mayoritariamente, que Sí. están trabajando en sistemas que al final, de una forma o de otra, aprovechan el viento, de alguna forma. Eso por Ujú. un lado. Y luego por la indirecta, más que competidores, yo creo que son tecnologías que son complementarias, pero que realmente también pueden tener un papel muy interesante y que son compatibles con lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Seguramente Ujú. habréis oído hablar, pues, del uso del gas natural para Sí. los barcos, ¿no? Ujú. Pues ese es el primero, ¿no? Que evidentemente, pues, el gas ya es un pasito más, un poquito más limpio que los combustibles, pues, basados en el petróleo puro y duro que se están utilizando Ujú. hoy en día, ¿no? Luego hay otro tipo de tecnologías, pues por ejemplo, pinturas, digamos, para los cascos de los barcos que ofrezcan menos resistencia al avance, motores más eficientes, sistemas de recuperación de calor de los motores. O sea, hay infinidad de tecnologías que al final lo que buscan también es hacer Ujú. del sector un poco más competitivo y más sostenible, pero que son a la vez complementarias, ¿no? Y espero que algún día, pues también el hidrógeno juegue un papel importante. Claro. Y estas soluciones que planteáis, bueno, ya nos has contado, algunas son ya en barcos existentes, pero ¿estáis pensando en adaptar los actuales barcos o también estáis hablando de barcos nuevos, de nueva creación y incorporar la tecnología desde el principio? Bueno, al final vale para los dos. Evidentemente, de un Ya, barco nuevo, si ya lo diseñas desde el principio, acorde a lo que vas a instalar, pues todo es mucho más sencillo, ¿no? claro. Pero lo que estamos trabajando ahora, de hecho, los 4 proyectos que habéis visto y los otros 3 Sí. que os decía que estamos trabajando en primeras fases y si Dios quiere, pues los cerraremos para el año que viene, son barcos existentes. Que al final Ujú. estamos transformando, ¿no? El proceso de instalación, aunque parezca complejo, porque son cosas muy grandes, realmente Sí, no es tan complicado, no es tan vale. complejo, ¿no? Ni en la forma ni en tiempo tampoco, en parar el barco. No, porque fíjate que normalmente, y de hecho lo estamos haciendo en los casos que estamos trabajando, Sí, lo que hacemos es aprovechar paradas de los barcos que ya tienen que hacer paradas vale, prácticamente obligatorias para temas de ya, mantenimiento, entonces mantenimiento. aprovechamos esa ventana para hacer la instalación, ¿no? Con lo cual, mientras estás haciendo el mantenimiento general del barco, Claro, estás pintando el casco, muy estás bien. haciendo mantenimiento del motor, no sé, lo que sea, Sí, pues sí, en sí, ese sí. tiempo tratar de aprovechar y tratamos siempre de evitar paradas dedicadas, ¿no? Al final. Ya, Pues sí que es verdad que un barco, sobre todo los grandes mercantes, cuestan una auténtica fortuna cada día en claro. combustible, tripulación, es mucho dinero lo que cuestan y realmente, pues cuanto menos tiempo estén parados, mejor. Ujú, claro, claro, muy bien. Oye, y hay un tema que me llama la atención, ¿no? Cuando he conocido un poquito más el proyecto y así, a mí lo primero que me llama es, joder, requerirá una inversión importante. Obviamente es un proyecto que, como decías antes, que es tecnológico, pero que construís cosas y encima en embarcaciones muy grandes, ¿no? ¿Cómo ha sido el diálogo con los inversores? Es decir, porque aquí entiendo que tienes que nuevamente que convencer por la parte técnica, pero supongo que también hay un discurso medioambiental o hay sensibilidad en este sentido hacia Sí, avanzar. sí y no. Vale, Te lanzo la parte positiva y después sí, lanzo la crítica. vale, No, la parte positiva es que la verdad es que, sobre todo al inicio, bueno, pues tuvimos la suerte de tener la confianza de los primeros inversores, que siempre es lo que cuesta más, ¿no? Porque esto es lo que os sí, decía, pues bueno, vas con un PowerPoint y ya está, ¿no? Y oye, yo voy a acabar llenando de velas los barcos de medio mundo. Al final ese es un poco el mensaje, ¿no? claro, Entonces, bueno, al principio es complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros la verdad que nos movimos muchísimo y yendo muchas veces incluso a eventos y
y a presentaciones en las que de partida igual dices, no tengo claro si ir por si voy a encajar o no, pero nos movimos muchísimo y bueno, tuvimos la suerte de contar con gente que nos apoyó, ¿no? Hasta ahora sí que es verdad que nos hemos financiado mucho con inversores privados, lo que podría ser el papel del business angel, por decirlo así, ¿no? Algunos de sectores muy diversos y otros que sí que tienen relación con el sector marítimo y sobre todo la verdad es que nos ha ayudado muchísimo y ha respondido mucho el sector público también. La verdad es que tenemos muchos fondos que provienen de Europa, en este caso, del gobierno central con ENISA, por ejemplo, y especialmente también pues, del gobierno cántabro, que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y un poco la crítica sí que viene por la otra parte, ¿no? Viene por la parte de quizá lo que en el mundo de startup está más a la orden del día, que son los fondos, ¿no? Los fondos de capital, los venture capitals, que sí que es verdad que ahí, bueno, pues están un poco más quizá alejados, ¿no? Y la mayor parte de fondos que encontramos en España, sobre todo en España, pero también en parte en Europa, ¿no? Que al final tienen la etiqueta de invertir en proyectos medioambientales, lo hacen, pero en su inmensa mayoría en proyectos medioambientales, pero digitales. Cuando entramos en cosas de hardware es muy difícil encontrar. ¿Por qué? Porque al final los proyectos como el nuestro, los plazos de las cosas son un poco más largos, evidentemente, y son intensivos en capital. Gastamos mucho más dinero al principio, pues simplemente porque hay que fabricar las cosas y son cosas grandes, no tiene más misterio, ¿no? Entonces sí que es verdad que en otros países pues tenemos una cultura o encontramos una cultura pues más dispuesta, ¿no? a aceptar este tipo de inversiones en una etapa temprana que por desgracia pues en España no ha pasado, ¿no? Hemos hablado, os podéis imaginar que hemos hablado con muchos fondos también de capital, a la par que con inversores privados y demás, y no tenemos ninguno en el capital porque no hemos encajado, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que creo que tenemos pendiente a mejorar. O sea, tenía una visión más cortoplacista, dirías. Yo creo que sí, una visión más cortoplacista y quizá a mi juicio, y de nuevo esto es un poco una crítica, quizá a mi juicio demasiado centrada en lo digital. Yo creo que también, evidentemente, le tenemos que, en los tiempos en los que estamos, tenemos que prestar atención al mundo digital, pero también no hay que perder la visión de las cosas de que al final tenemos que tocar cosas y necesitamos cosas que realmente necesitamos tocar, ¿no? Y la realidad también está detrás de lo digital, ¿no? Entonces creo que estamos demasiado centrados en lo digital y también habría que poner el foco quizá en otras cosas. Muy bien. Oye, mientras tanto, bueno, yo invito a que hagan preguntas por el chat y que podéis abrirlo, pero bueno, yo tengo aquí un montón de cosas que se me ocurren porque me parece de lo más interesante. Ya me imagino, o sea, la tecnología que estáis desarrollando, ya me imagino que sí, que estáis pensando en más cosas que solo el mar, ¿o no? ¿Tiene aplicabilidad fuera de...? Aunque ahora mismo no estéis aquí centrados porque entiendo que el proyecto es muy absorbente de tiempo, de energía, ¿vale? Pero yo, a mi corto entender, ¿no? De esta materia, pienso que pueda llegar a tener, ¿no? También otro tipo de utilidades, ¿o no? A ver, es difícil el extrapolarlo a otro sector, porque esto está muy pensado para los barcos, ¿no? Pero sí que realmente, y de hecho fue una de las cosas con las que iniciamos toda esta aventura, otra de los planteamientos que tenemos a futuro es tratar de aplicar el concepto de la vela rígida, en este caso, para la generación de energía. No solo para la eficiencia energética, para el ahorro de energía, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sino también para la generación, utilizando al final un barco como plataforma, digamos, generadora de energía flotante. En este caso, con el hidrógeno como vector. Ese es un proyecto que tenemos ahí un poco en el cajón y que, bueno, primero la idea es vamos a sacar una cosa, vamos a introducirla en el mercado y que eche a rodar, y cuando haya rodado esa primera ya sacaremos la segunda, porque al final el tiempo y los recursos son los que son. Claro, está claro. Oye, hablábamos antes, José Miguel, también de valores, ¿no? De los premios de fundación de Girona que refleja mucho los valores y que yo creo que sois, pues eso, realmente un ejemplo, ¿no? Y hablabas, me ha gustado mucho, utilizabas la palabra laboratorio, lo que estáis haciendo con la Fura del Baus, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo entra? O sea, me gusta mucho, ¿vale? Porque realmente es algo como inspirador, a la par que tenéis el negocio más hard, ¿vale? Y que tenéis que sacar adelante, pero sí que también decías que era una especie, ¿no? Que queréis que tuviera una importancia, pues también para lanzar un mensaje y para visibilizar, ¿no? Sí, es un proyecto que ya lo veis que es un poco particular, en el que nos hemos metido al final pues mucho más de lo que al principio planteábamos, que era pues bueno, un montaje más de una vela, ¿no? Porque al final lo que sí que hemos visto que realmente, aparte de toda
que tampoco hay que, también tiene una parte, digamos, egoísta todo esto, ¿no? Que es que evidentemente ese barco va a tener una visibilidad y una potencia de comunicación muy grande, que es difícil que tenga cualquier otro barco en el mundo y por tanto, pues egoístamente también nos viene bien, ¿no? A nosotros para dar visibilidad a nuestra tecnología y a lo que hacemos, ¿no? Pero sí que tiene ese trasfondo de que aparte de ese contenedor artístico, ¿no? También es un contenedor cultural, ¿no? Y lo que se quiere hacer con él y la visión que tenemos junto con la FURA y los demás socios que están participando también en ese proyecto, ¿no? Porque hay más piezas, realmente es eso, ¿no? Es transmitir toda esa serie de valores, de innovación, de sostenibilidad, de lo que puede aportar la tecnología en todos los ámbitos y tratar de transmitirlo al público en general, pero sobre todo también a gente joven, ¿no? Al final la idea es que en todas esas ciudades donde el barco recale y vaya a estar, no solamente se hagan de alguna forma espectáculos, sino que además se puedan hacer charlas temáticas dentro del barco, se puedan hacer infinidad de actividades distintas, ¿no? Es lo que decía, desde charlas hasta exposiciones de pintura, no lo sé, porque al final es un espacio único prácticamente en el mundo y tratamos de buscarle esa salida, ¿no? Y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor y al final va muy ligado con la visión que tenemos nosotros también. Qué pena no tener en Zaragoza puerto para poder disfrutar de este gran ejemplo, ¿no? En Zaragoza va a estar complicado, la verdad, va a estar complicado. No sé yo si por el Ebro podríamos subir, pero no bueno. creo. No creo. Oye, y se habla siempre, ¿no? De cuando hablamos con emprendedores y realmente de los primeros proyectos, ¿no? Tú has nombrado que en los primeros proyectos aprendimos a crecer, ¿vale? No sé, en estos vídeos que hemos visto. ¿Crees que sería el mismo camino si hubierais arrancado antes esta idea como primer gran proyecto vuestro? O te formulo de otra forma, de otra manera diferente. ¿Es necesario haber pasado por proyectos o puedes ir directamente a tu proyecto estrella? Estoy pensando en jóvenes que tengan cosas grandes en la cabeza, que seguro que las tienen. A ver, la respuesta, pues la verdad que esa pregunta no la tengo, porque al final te encuentras gente que realmente pues ha hecho cosas muy grandes y es la primera cosa que hacía, ¿no? Pero hombre, yo creo que sí, que en general tener al menos un poco de experiencia antes, desde luego es de ayuda, ¿no? Al final te puedes imaginar que después de estar 5 años en la otra compañía, pues aprendí y estoy eternamente agradecido, aprendimos muchísimo, porque es que tocamos prácticamente todos los palos de la baraja, ¿no? Aprendimos muchísimo y también aprendes, pues imaginaros, lanzando cápsulas que pesaban igual, pues 1000 kilos por el cielo de media España, pues bueno, a casi 40 kilómetros de altura, pues también aprendes a enfrentarte a situaciones pues que son difíciles y fuera de lo normal, ¿no? Porque al final es algo muy peculiar. Entonces, eso al final también, pues hombre, sacas un aprendizaje muy valioso de todo eso, que vamos, yo creo que en nuestro caso fue clave, ¿no? De lo que os decía, empezamos con un PowerPoint, pero sí que es verdad que no era la primera vez que íbamos a algún sitio solo con un PowerPoint, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, al final ya tienes un poco de cierta idea de cómo poner todo esto en marcha. Evidentemente, sí, estás aprendiendo cosas cada día y te equivocas 20 veces todos los días, pero contar con una cierta experiencia detrás, pues hombre, yo creo que también es de ayuda. Claro, eso no quita que alguien tenga una idea excepcional y de la noche a la mañana se ponga a lanzarla, y de hecho en la Fundación Princesa de Girona hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Se ponga a lanzarla y salga estupendamente bien, por supuesto. Muy bien. Oye, y el equipo, sois 3 cofundadores, ¿verdad? Comentabas, entiendo que tenéis roles repartidos, ¿no? Entiendo que sois un equipo complementario. Cuéntanos un poquito. Sí, somos complementarios, aunque de partida pueda no parecerlo, porque los 3 somos ingenieros aeronáuticos. Entonces, aunque pueda no parecerlo, sí, al final David, Cristina y yo, digamos que David sobre todo se encarga prácticamente de todo lo técnico, o sea, al final hace digamos las veces de director técnico, ¿no? Sí. Él es una persona mucho más orientada pues, a esa parte e increíblemente buena en ello, y Cristina y yo quizá estamos un poco más pues en toda la parte más de negocio, más financiera, ¿no? Lo que no tiene tanto que ver con esa parte más técnica, ¿no? Quizá. Es un poco o sea, al final tenemos una base que es común, pero sí que nos hemos ido orientando quizá hacia caminos un poco más, unos menos técnicos y otros más técnicos, ¿no? Con lo cual al final pues complementan bastante bien. Sí, eso es importante. Más luego todo el equipo que tenemos también, evidentemente. Claro, y el equipo que es eminentemente técnico, pues, ¿llegáis a hacer la producción vosotros directamente? Principalmente técnico, a día de hoy. Ahora estamos empezando ya, digamos, y sobre todo en adelante, seguramente
tendremos gente ya, pues quizá no tan técnica, ¿no? Una vez que enfilamos ya la etapa más comercial. Pero no, realmente no fabricamos nosotros internamente porque no tiene sentido y sobre todo cuando estamos haciendo cosas tan grandes. Claro. Es muy complicado. Necesitaríamos una cantidad de recursos para arrancarlo enorme, ¿no? Entonces ahí nos apoyamos en socios tecnológicos y en colaboradores pues, diversos, ¿no? Para fabricar todas las distintas partes que componen todo el sistema. Claro, claro. Muy bien, pues oye, yo, José Miguel, la verdad que me ha seducido muchísimo el proyecto. Me parece una idea, pues bueno, totalmente novedosa. Me sorprende que no exista una respuesta a esto que decías, ¿no? En los inversores, porque ciertamente, salvo el corto plazo, bueno, el largo plazo de la inversión, las cifras que aportáis pues son realmente espectaculares, ¿no? En cuanto a reducción de consumo, ¿no? De combustible y de emisiones. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que eso debería ser uno de los elementos, ¿no? Decisorios en una inversión y realmente está soportada por números, ¿no? Quiero decir que al final estoy seguro que vais a conseguirlo y que bueno, estáis jugando a la innovación, pero de una forma en primera división. Y bueno, que yo creo que dará mucho que hablar este proyecto. Desde luego lo vamos a trabajar y lo vamos a pelear todos los días. Así que sí, no, pero yo ya lo veo. O sea, quiero decir, ya no sé si... o sea, que ya es una realidad. Me refiero que tenéis proyectos y, como dices, está validado, estáis saliendo la parte precomercial. O sea, no realmente, bueno, pues parece que tiene absolutamente todos y los reconocimientos, ¿no? que habéis tenido, ¿vale? Yo, por mi parte, si no hay más preguntas, pues bueno, agradecerte muchísimo, ¿vale? Que nos hayas dedicado este ratito, que nos hayas acercado a esta realidad tuya, que desde luego se ve que tienes auténtica pasión, ¿vale? Y que lo vives y que es tu forma de vida actualmente y a lo que estás totalmente dedicado. Y bueno, pues nada más, agradecer a todos los que nos han acompañado, a todos los que nos ven también a través del canal YouTube de Fundación Ibercaja, que es donde se va a colgar esta videoconferencia, y animaros también a todos los que nos escuchan a apuntaros a la siguiente, que va a ser la siguiente videoconferencia de referentes de Princesa de Girona, de Fundación Princesa de Girona, que va a ser el próximo 11 de marzo, jueves también, de 7 a 8 de la tarde, donde hablaremos de futuro, ciencia y sostenibilidad, de la mano de María Escudero Escribano, también premiada de Fundación. Y muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti por tu tiempo y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos también por darnos voz para compartir lo que estamos haciendo. Fenomenal, muchas gracias. Hemos aprendido lo importante que es estar juntos. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, conectando sus ideas, necesidades y proyectos, porque juntos somos capaces de impulsar cada año los sueños y el bienestar de más de 1 millón de personas, trabajando siempre por el territorio para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.